Una producción de Vice. Es un maestro comunicando somáticamente. Él es un artesano muy meticuloso. Con los directores que ya conoces, dices, lo que quieras que haga, lo voy a hacer. Cada película lo lleva a un lugar completamente diferente. Su carrera es como la venganza del cinéfilo. Como muchas de las películas de Todd Haynes, I'm Not There se sumerge en el pasado para hacer preguntas sobre el presente. Aquí, Haynes reimagina el momento icónico donde Bob Dylan se vuelve electrificante en el Festival de Newport Folk de 1965, creando una controversia del rock and roll que visualizó como un ataque contra la audiencia del cantante. Hay una pregunta que me acompaña durante toda una película popular y una película narrativa, y es el papel que desempeña en nuestro mundo. Eso es algo que me gusta y que odio, ya que es una herramienta que considero muy poderosa. Desde películas artísticas con micropresupuestos hasta filmes estelares muy estilizados, el director Todd Haynes constantemente provoca fuertes reacciones tanto a la crítica como del público. Centrado en personajes a los que les gusta probar nuevas identidades y límites sociales, Haynes es un maestro en plantear preguntas desafiantes. El tema de la identidad aparece una y otra vez en todo su trabajo. ¿Quiénes somos? ¿A quiénes pertenecemos? ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Él nunca sigue las reglas en nada. Hace películas complicadas y es gratificante. Es como un niño de 10 años, tiene esa energía, pero cuando se concentra, parece más un cirujano de 35 años, y cuando confías en él, haces cualquier cosa. Es uno de los pocos directores estadounidenses que realmente sabe cómo utilizar cada centímetro del encuadre de una extraordinaria manera. Después de tener una infancia privilegiada en Los Ángeles y una educación en Ivy League, Todd Haynes se unió a la escena underground de la década de los 80 en Nueva York. Él estaba en ese maravilloso mundo de artistas y homosexuales. Y él estaba ahí, con todas esas personas viviendo en apartamentos poco costosos, donde puedes pagar el alquiler por unos meses y hacer una película. Era una época en la que muchos cineastas comenzaban a hacer sus primeras películas como Jim Jarmusch, Spike Lee y Julie Dash. Había una especie de cine creado con los propios medios de los cineastas y su propia voz. Haynes hace su primera manifestación con Superstar, un cortometraje sobre la trágica muerte de la cantante pop de 32 años, Karen Carpenter. Ella era la cantante favorita de Richard Nixon. Ella y su hermano, The Carpenters, ellos representaban una visión de América. Pero los problemas del estrellato y los problemas crónicos de Karen con su imagen personal resultaron en un caso severo de anorexia, que Haynes explora de una manera única. Para mí fue un pequeño experimento. ¿Qué pasaría si seguimos una forma tradicional y genérica de la historia de una estrella y contamos esa película con muñecas y no con personas? La idea de hacer una película sobre Karen Carpenter usando muñecas Barbie parecía brillante e histéricamente divertida. Él manipula las muñecas como lo haría un niño, con manos invisibles. Karen, people are talking about you. Your fans are worried. I can hear them gasping when we walk on stage. Now, what the hell are we supposed to do about that? Richard. Las voces, como las manos, animan a las muñecas. I know. Al final de la película, no puedes creer la actuación maravillosa que han hecho esas muñecas y que da voz a lo que ella en realidad debió haber estado pasando. Cuando Karen fue hospitalizada, Haynes le quitó algunas capas a su muñeca para ilustrar los estragos de su enfermedad. Lo que fue tan conmovedor fue la cantidad de empatía que tenía por todas estas personas. Superstar se convirtió en un éxito del cine de arte y Richard Carpenter amenazó con demandar a Haynes por infracción de derechos de autor. Tuvimos 2 órdenes de cese y desistimiento. Una era de Mattel, que fabricaba Barbie, y la otra era de los Carpenter. Hasta el día de hoy, la película no es una película que pueda mostrar legalmente o públicamente. Pero el éxito clandestino de Superstar demuestra que hay un apetito por el estilo subversivo de Haynes. Me hizo pensar que el público tenía la capacidad de abordar la experimentación y pensé que era genial. Me gustó eso. Me gusta encender el pensamiento y el sentimiento.
En el punto crítico de la crisis del SIDA, el primer largometraje de Haynes, Poison, es un alegato activista disfrazado de película de arte experimental. Es un homenaje a 3 géneros diferentes, a la película de terror, a la película de prisión y a las noticias de televisión. Todd se estaba divirtiendo explorando todos los géneros y haciendo una declaración muy seria sobre los Estados Unidos en 1991 y sobre la epidemia del SIDA. Poison comienza con una leyenda que dice: el mundo entero está muriendo de pánico. Era una manera de lidiar con el sentimiento de miedo y ansiedad que sentiría cualquier persona joven, urbana y también del mundo artístico. La historia de terror fue literalmente sobre alguien que había experimentado con la parte sexual y se hace una referencia a la comedia negra y a las películas de terror de categoría B. El científico bebe el suero del impulso sexual humano, lo que lo convierte en un depredador que transporta plagas. No difería demasiado de la dominante forma en que los medios de comunicación describían a las personas con SIDA. Fue difícil distinguir el pánico en torno al VIH del pánico en torno a la homosexualidad en general. Poison ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance, pero su éxito provocó una reacción violenta acerca de la base de fondos parciales del gobierno para la película. El reverendo Donald Wildmont, que era el jefe de la Asociación Americana de la Familia, envió una carta a todos en el Congreso diciendo: ¿te diste cuenta de que el dinero de tus contribuyentes se destinó a financiar una película homosexual bastante asquerosa y repugnante? Incluso en las escenas de sexo de Poison, como el encuentro entre 2 jóvenes prisioneros, las imágenes nunca son explícitas. No hay desnudos frontales en la película. Era simplemente el hecho de que su poder emocional representaba el sexo entre hombres como la representación de una identidad gay y como la representación de la vida en prisión. Nuestra pequeña película se convirtió en el centro de una gran controversia. Había mitos urbanos sobre lo que se veía en la película, pero ninguno estaba realmente en la película. Los publicistas a mi alrededor estaban nerviosos y emocionados. This is a movie that will now make money. That's really not what we're discussing tonight. And But that's I feel going like to happen to you. La discusión que esperaba tener era un poco sobre ahondar en las guerras culturales. Luego, Haynes introdujo la preocupación de Poison por la enfermedad y la identidad en la aparentemente vida perfecta de una ama de casa suburbana de Los Ángeles. Todd realmente comenzó a adentrarse en ese territorio de la mujer preciosa con una hermosa vida que luego se deshace. De momento recibí el guión de la película y nunca había leído algo así. Todd Haynes da un giro a la experiencia de una rica ama de casa suburbana, interpretada por Julianne Moore, quien comienza a sufrir graves reacciones alérgicas a su entorno. En cada escena hay una razón física y emocional para que ella se enferme. Su nariz de repente comienza a sangrar después de hacerse un permanente. Y es un lugar a donde ella va para lograr parecerse a todos los demás. Carol White estaba completamente definida por su entorno. Y de repente el medio ambiente es quien amenaza su sentido de sí misma y a su sensación de seguridad. Se trata de ser marcado como un paria dentro de tu propio círculo, en este escalón superior del mundo que es Los Ángeles, donde de hecho Todd vivía, y usó casas de sus parientes y así filmar esa película. What's going on? I don't know. Carol? Oh my God, Linda, what happened? She can't breathe. Carol. Ella tiene un ataque de asma en un baby shower en el que también está notablemente distanciada de las mujeres que la rodean. De alguna manera tiene una historia de terror donde la plaga está por venir y ella lo sabe, pero la ven como una loca. Carol White se interna en un retiro antiséptico. Al final de la película, en la que estoy completamente demacrada, tengo una gran llaga en la frente. Y el momento en el que me miro en el espejo y digo, te amo, realmente te amo, es algo bastante desgarrador. Ella no se está conectando, está enferma.
Realmente es una observación sobre los males de dejar que alguien más determine tu identidad. Safe es aclamada como una obra maestra y una aguda metáfora de la crisis del SIDA. Pero la audiencia activista de Haynes estaba decepcionada. A mucha gente le molestó que Todd hiciera una película sobre el SIDA y además parecía tener una especie de ambivalencia sobre si la enfermedad de Carol era culpa suya o no. A través de su cine, él puede hacer que te cuestiones sobre ti mismo de una manera quizá incómoda, cinematográfica, agradable y oscura. Mis películas creo que son como sueños febriles del pasado que nos piden que nos miremos a nosotros mismos y nos reflejemos a nosotros mismos. Haynes volvió a los años 70 con el tributo al glam rock Velvet Goldmine, inspirado en su propia fascinación juvenil por David Bowie. El esplendor excesivo, el brillo y la sexualidad realmente indefinible fueron una gran influencia en el joven Todd. En la escena del concierto, el director crea un deslumbrante espectáculo para presentar a la bisexual estrella del rock Brian Slade y el efecto liberador que tiene sobre sus admiradores. Me encanta su entrada a ese mundo hermoso, exótico, totalmente expresivo, pero aún enmascarado, donde la gente interpreta a esos locos, bellos y enormes personajes. Haynes recrea la confusión y el artificio de la época cuando el fanático, interpretado por Christian Bale, ve el último acto sobre el escenario de su ídolo del rock: fingir su propia muerte. Recuerdo haber visto la cara de Christian Bale y lo emocionado que estaba. Pero la producción más ambiciosa de Haynes hasta la fecha tuvo un obstáculo. Todd tenía la intención de usar la música de David Bowie, pero Bowie dijo que no. En ese momento pensamos, no es cierto. Ahora, ¿cómo lo resolveremos? Haynes contrató a varios artistas reconocidos para escribir canciones inspiradas en Bowie. Hot One usa el ritmo del cantante en su canción Time, un tributo al cabaret. Pero la música es el único elemento de la película que fue bien recibido, y Haynes sufrió su primer fracaso. Fue una película que fue muy mal entendida. Creo que la gente esperaba ver algún tipo de biografía de rock, y esa no era la intención de la película. Su continuidad con las historias de identidades cambiantes y límites sexuales lo situó aún más profundamente en el pasado. Si no lloras al final de Far From Heaven, creo que hay algo mal contigo. Sonó el teléfono y contesté y me dijo, «Hola». Yo le contesté, «Hola». Y él me dijo muy casualmente, «Escribí un guión para ti». Solo dije, «¿Qué?». Él me dijo, «¿Quieres leerlo?». Y le dije, «Ajá». Far From Heaven de Todd Haynes está protagonizada por Julianne Moore como la ama de casa Kathy Whittaker y Dennis Quaid como su esposo Frank. Ella es el sueño americano. Tiene un hogar hermoso, un matrimonio maravilloso, 2 hijos perfectos y todo lo que podría desear. Y por supuesto lo que termina encontrando es un vacío. Cuando el jardinero de Kathy, Raymond, interpretado por Dennis Haysbert, encuentra su bufanda, Haynes hace que su famoso tono lavanda aparezca vívidamente en el encuadre, exponiendo el subtexto de la historia sobre las barreras raciales. La película es un tributo a All That Heaven Allows de Douglas Sirk, que también explora la relación entre una mujer y su jardinero. Douglas Sirk hizo magníficas películas a color, pero debajo de ese brillo siempre había una especie de crítica oculta de que tal vez el sueño americano no lo era todo. De alguna manera usó la belleza como arma, y yo diría que es todo lo que Todd Haynes también hace en sus películas. Recuerdo el hermoso tracking shot que me seguía hasta una esquina. Luego veía la luz por debajo de la puerta y decía simpáticamente, «Oh, Frank». Oh, Frank. Y luego ella abría la puerta. Frank. No era algo que estuviera dentro de sus expectativas. Y no sabe cómo reaccionar, excepto irse. Pero lo que resulta de eso es que ella decide que también puede romper las reglas. Ella puede considerar al jardinero afroamericano y en lugar de retirarse por completo, comienza a aventurarse. Raymond.
What a tremendous surprise finding you here. Mrs. Whitaker, hello. El personaje de Julianne Moore está con Raymond en la galería de arte. El jardinero y su hija están ahí. Y luego resulta que todos la miran hablar con el jardinero, que es negro. Por primera vez, ella está teniendo una conversación con alguien que la escucha. So what's your opinion on modern art? It's hard to put into words, really. I just know what I care for. Ella comienza a explorar la idea de saltar fronteras raciales y estar con una persona que es tan diferente. A Todd le gustan estos periodos de tiempo porque es más fácil ir al pasado y tomar aspectos controversiales de nosotros mismos. Así puedes mostrarles a las personas a través del pasado sobre su presente. Haynes expone el tormento de Frank mientras su fachada heterosexual finalmente se disuelve. Es una lenta comprensión del personaje de Quaid al darse cuenta de que debe ser claro consigo mismo. Hay algo tan abiertamente honesto para el espectador que no puedes escapar. Los años 50 fueron tan horribles para las personas de color, para las personas que eran extrañas, para las mujeres que estaban atrapadas en vidas sin sentido. Pero para nosotros al mirar hacia atrás es algo fascinante. Al igual que las mujeres exteriormente perfectas en Superstar y Safe, Kathy Whitaker de Far From Heaven ve cómo se desenreda su vida. Por todas las limitaciones de la época, lo que permanece más arraigado al final de la película es la barrera del género. Los hombres se van y ella no puede irse. Frank se va a vivir con otro hombre y Raymond se muda a Baltimore, mientras que Kathy se queda sola con los niños. Cuando Kathy va a la estación de tren, se ha resignado a la vida que tendrá que llevar. Ella no tenía permitido elegir. Far From Heaven recibió excelentes críticas y nominaciones al Oscar, pero Haynes regresó a su antigua obsesión por los íconos de la música pop. Nuevamente escuchaba a Bob Dylan, y lo que encontré fue a este sujeto que fue definido por un cambio radical y un trastorno. Alguien que entraría en una determinada fase de la música y que luego la rechazaría para hacer otra cosa. Me llamó y me dijo, quiero hacer una película sobre Bob Dylan, pero tengo que saber que tengo los derechos. Porque no puedo comenzar esto como en Velvet Goldmine o como Karen Carpenter. Necesito tenerlos. La más formidable premonición sobre ese tema fue que Bob Dylan fue quien dijo, claro. There he lies. God rest his soul and his rudeness. En la escena inicial de la autopsia, Haynes comienza a diseccionar la idea de Bob Dylan, seleccionando a 6 actores diferentes como 6 diferentes Dylans en 6 historias entrelazadas sobre su vida. Hombres, mujeres, diferentes razas interpretando a Bob Dylan. Es ridículo, pero al mismo tiempo es la única forma en que podrías hacer una película honesta o convincente de que alguien es tan mítico y sin embargo tan poco conocido. I'm Not There puede ser la película más audaz de Todd Haynes desde su primer largometraje, Poison. Tomar a esta icónica figura musical, diseccionar los diversos periodos musicales de forma tan completa y que los haya convertido en diferentes personas, es algo que musicalmente podríamos decir que esos son. He could do a funny thing. He could do a pathos thing. He was sensational. Al igual que el cantante, a Haynes le gusta desafiar las nociones de autenticidad al hacer un documental falso sobre el Dylan acústico de Christian Bale y ficcionalizando un documental real para capturar el Dylan eléctrico de Cate Blanchett. I'm Not There enfatiza la resbaladiza interpretación del cantante sobre la verdad, como cuando le preguntan si todavía le interesan las personas. You know, we all have our own definitions of all those words. We all have our own definitions of all those words. Care and people. People. El enfoque de collage de Haynes recibe el reconocimiento de los críticos a pesar de decepcionar a algunos fanáticos de Dylan. La idea de quebrar todo con su osadía y talento como director, no sé si la audiencia se lo merecía, pero me encanta que Todd creyera que sí. En 2015, Haynes se reunió con Cate Blanchett y la llevó a su universo de 1950 con un melodrama altamente estilizado. Es esencialmente una historia de amor entre 2 mujeres. Una es una mujer que es un poco mayor, tiene un hijo pequeño y está casada. Y la otra es una chica comercial. What do you do on Sundays? Nothing in particular. What do you do? Oh.
Nothing lately. En la escena del restaurante, Haynes explora los gestos sutiles y miradas matizadas para mostrar la prohibición de la atracción mutua entre dos mujeres que existe en un mundo reprimido. Would you like to come visit me this Sunday? Yes. Al igual que en la legendaria novela de 1950 de Patricia Highsmith en la que se basó, la película de Haynes también termina con Carol dejando a su esposo y quedándose como su amante. El papel es complicado. Es un hombre cuya esposa está teniendo una aventura con otra mujer. Al final mi personaje termina aprendiendo, pero todo el tiempo estará solo, sin ocurrirle nada. Su mente estará confundida. Claro, ese es el material de todo el gran arte, ¿no? La tragedia humana y el destino inminente de los simples mortales. Hay una escena hermosa cuando Cate Blanchett invita al personaje de Rooney Mara a ir a su casa suburbana y en el camino se detienen a comprar un árbol de Navidad. Rooney Mara con su pequeña cámara comienza a tomar fotografías de esa mujer glamorosa atrapada en esa carcasa, a la que veo con amor, pero que también ve en ese mundo en el que está atrapada. Y eso se convirtió en el comienzo de su vida como fotógrafa. Y me encanta la idea de que la joven llegue a ser lesbiana al convertirse en fotógrafa. Y no puedes evitar ver eso también como una especie de paralelo de Todd, quien llegó a la mayoría de edad tanto como cineasta y como un hombre gay y fue capaz de ver a los dos como algo conectado. Carol recibió una ovación de pie en su estreno en Cannes, y la Academia le dio 56 nominaciones. Cuando miras su trabajo y ves lo variadas que han sido sus películas, lo hermosas que son tan increíblemente cinemáticas y llenas de emoción, siempre terminas preguntándote quiénes somos como seres humanos, lo que podemos significar uno para el otro. No, yo no estaba en Cannes. Lo único que sé es que estuvieron ahí y que pasaban por un excelente momento. Eso es lo que creo. Y bueno, es que nunca he sido invitado, esa es la cuestión. No puedes ir sin invitación. Pero, sin embargo, fue una gran oportunidad haber trabajado en un proyecto igual a ese. Y nunca voy a dejar de agradecerlo, excepto porque no fui invitado a Cannes. Pero no importa.